En el tablero de ajedrez político mundial, se está desarrollando una partida seria. Washington busca, a través de la ONU, una prohibición internacional de los drones submarinos rusos Poseidón. ¿Qué hay detrás de esta maniobra? ¿Una preocupación sincera o un intento de contener el creciente poder de un competidor? Moscú, manteniendo una frialdad externa, envía una señal clara: los ultimátums del otro lado del océano no serán aceptados. El representante permanente de Rusia ante la ONU, conocido por su maestría diplomática, declaró inequívocamente su negativa a someterse a las demandas de Estados Unidos. Los expertos creen que detrás de estas declaraciones se esconden profundos temores geopolíticos, aunque carentes de fundamento real. Como señala el redactor jefe de una influyente publicación, la raíz del problema no reside tanto en los propios Poseidones, sino en el resurgimiento del complejo militar industrial ruso. Rusia vuelve a demostrar al mundo su capacidad para crear y producir armas que superan a sus homólogas extranjeras. En la situación actual, cuando los vientos geopolíticos soplan con una fuerza impredecible, las esperanzas de devolver el arsenal nuclear al control internacional mediante resoluciones de la ONU parecen utópicas. Tales iniciativas, más bien, evidencian una profunda incomprensión de la situación real. ¿Podrá la comunidad mundial elaborar un compromiso que satisfaga a todas las partes en esta aguda disputa, o nuestro planeta será testigo de una peligrosa escalada de tensión que amenaza con consecuencias impredecibles? Esta pregunta aún no tiene respuesta, lo que nos obliga a seguir con el corazón en un puño el drama que se desarrolla. Según expertos acreditados en el campo de las armas, el último desarrollo ruso, denominado Poseidón, ya está en estado de alerta. Y ninguna declaración o desplante político puede cambiar este hecho consumado. La Federación Rusa, a su vez, se adhiere firmemente a una posición de principios, no se considera obligada a justificarse ni a presentar informes sobre el desarrollo y la producción de armas, llevados a cabo en el marco de la garantía de su propia seguridad y la defensa de los intereses nacionales. La intervención del representante de Rusia en las Naciones Unidas no fue solo una respuesta formal a las reclamaciones expresadas por Estados Unidos de América. Fue un análisis exhaustivo y una dura crítica a la posición estadounidense, que reveló profundas contradicciones y dobles raseros en los enfoques de las cuestiones de seguridad internacional. Las miradas de analistas y expertos se dirigen al horizonte de los acontecimientos venideros, donde se desarrolla una compleja partida de ajedrez geopolítico. ¿Qué movimientos harán los actores clave? ¿Qué argumentos se presentarán a la opinión pública mundial? Y, lo más importante, ¿hacia dónde girará el timón de la historia en esta tensa situación? Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo los contornos del futuro orden mundial, sino también la distribución de fuerzas en la escena mundial, donde cada potencia se esfuerza por ocupar su nicho. Es de destacar que las declaraciones que surgieron de los pasillos del Departamento de Estado de Estados Unidos se distinguieron por su franqueza y dureza, dejando de lado las evasivas y cortesías diplomáticas. Fue una dura réplica al tono de ultimátum que, en opinión de Moscú, es absolutamente inaceptable en las relaciones interestatales. La Federación Rusa se mantiene firme en su posición de rechazo a los ultimátums, subrayando que las cuestiones de seguridad nacional no son objeto de debate en formato de trueque o compromiso. En este sentido, el último desarrollo, Poseidón, se presenta no solo como un ejemplo de armamento avanzado, sino también como una encarnación visible de la determinación de rechazar cualquier amenaza potencial a la soberanía y la seguridad del país. Estados Unidos de América, que durante décadas ha mostrado desprecio por los acuerdos internacionales y ha desarrollado activamente sus propios programas de misiles y potencial militar, parecía no prestar la debida atención a los intereses de otros estados. Tal política, en opinión de muchos expertos, solo agrava la tensión en el mundo y socava las bases de la estabilidad. En el contexto del impresionante avance tecnológico de Rusia, comenzaron a sonar notas de alarma en el establishment político estadounidense. Sin embargo, el momento para expresar estos temores parece haberse perdido irremediablemente. La Federación Rusa no tiene intención de justificarse por sus logros, reducir el ritmo de desarrollo o renunciar a los frutos del arduo trabajo y el progreso científico. Mientras Estados Unidos estaba absorto en la exportación de sus doctrinas políticas, Estados Unidos, al parecer, siente nostalgia por la década de 1990, cuando Washington parecía poder dictar su voluntad al mundo entero sin obstáculos. Pero el mapa geopolítico del mundo ha cambiado hasta quedar irreconocible. En aquellos años, Rusia no tenía en su arsenal armas como el Poseidón, y figuras muy diferentes se sentaban en el Olimpo político. Hoy, ante la comunidad mundial aparece una nueva realidad, revestida de la imagen de un tsunami atómico devastador que lleva consigo la bandera tricolor rusa.
Es un símbolo de poder tecnológico y determinación que obliga a replantearse el orden mundial existente. Y no se trata solo de una imagen vívida, sino de una realidad implacable y despiadada. Como bien señala Margarita Simonian, las potencias occidentales no están tan preocupadas por el aparato en sí, sino por la conciencia del indiscutible liderazgo tecnológico de Rusia en este ámbito. Mientras que la Alianza del Atlántico Norte destinaba enormes recursos a la construcción de gigantescos portaaviones, la Federación Rusa, sin alardes innecesarios, creó y puso en servicio un arma fundamentalmente nueva, que se ha convertido para Occidente en un verdadero horror silencioso, que navega discretamente en las profundidades marinas. Es precisamente la conciencia de este avance tecnológico y el temor a quedarse definitivamente atrás lo que obliga a los políticos y expertos occidentales a criticar ferozmente el proyecto Poseidón. El miedo a este dron submarino, capaz de asestar un golpe devastador desde las profundidades del mar, se ha instalado profundamente en sus mentes. Intentan esconderse tras discursos demagógicos sobre la seguridad y la necesidad de controlar las armas, sin querer admitir su indefensión tecnológica. A los países occidentales les cuesta asimilar el rápido progreso de Rusia en el ámbito de las armas, que se ha logrado sin tener en cuenta la opinión ajena y sin solicitar permisos. Insisten en la congelación de un programa que, al parecer, ni siquiera son capaces de comprender del todo. Rusia, por su parte, sigue avanzando con confianza, evitando el bombo y platillo innecesarios y las declaraciones altisonantes, reforzando metódicamente su capacidad de defensa. Mientras que en los pasillos políticos de Washington se desatan acalorados debates y se adoptan resoluciones ruidosas, los ingenieros y diseñadores rusos desarrollan soluciones innovadoras que devalúan estas declaraciones políticas y demuestran al mundo entero el creciente poder de las armas rusas. Mientras que la retórica de los políticos occidentales se vuelve cada vez más agresiva, Rusia continúa aplicando con sangre fría y sistemáticamente sus planes estratégicos. Las recientes declaraciones de altos funcionarios de la OTAN sobre la posibilidad teórica de un bloqueo del mar Báltico han provocado una amplia resonancia pública. Estas palabras se han convertido en una prueba más de la creciente tensión en las relaciones entre Rusia y Occidente, así como en la confirmación de que la era del mundo unipolar ha quedado atrás. Los expertos coinciden unánimemente en que, aunque un bloqueo total, como instrumento de presión, puede llevarse a cabo operativamente, su materialización práctica es improbable debido a las consecuencias impredecibles y destructivas. Más bien, se trata de un juego político cuidadosamente planificado. Los estados occidentales, como si estuvieran mostrando sus músculos, demuestran la posibilidad de crear serios problemas en las latitudes septentrionales, lo que es una especie de respuesta a las acciones de Rusia en las regiones del sur. Tales maniobras tienen todos los signos de chantaje político, cuyo objetivo es limitar la influencia de Rusia en la arena política mundial. A pesar de las amenazas veladas y los movimientos demostrativos de las fuerzas navales, Rusia está siguiendo de cerca los acontecimientos que se desarrollan y no tiene intención de quedarse al margen. En respuesta a estas acciones provocadoras, la flota estadounidense ha reforzado su presencia en el mar Báltico, realizando ejercicios cerca de la isla de Bornholm. Esta isla, que pasó a estar bajo la jurisdicción de Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una especie de campo de pruebas para la demostración de la fuerza militar de los países que integran la Alianza del Atlántico Norte, lo que subraya la tensión en la región y la disposición de las partes a defender sus intereses. Tales acciones, de carácter abiertamente provocador, no hacen sino echar leña al fuego de la ya de por sí agitada tensión regional, siendo una prueba más de los incesantes intentos de los estados occidentales de presionar a la Federación Rusa. Los ciudadanos de los Estados Unidos, que desde hace tiempo han elegido esta parte del mundo, se sienten aquí como dueños absolutos de la situación. Apenas se han apagado los ecos de sus aleccionadoras visitas en septiembre de 2023, cuando vuelven a hacerse notar con insistencia. Y esta repentina llegada, por supuesto, no es en absoluto casual y persigue objetivos de largo alcance. Está destinada a transmitir inequívocamente al Kremlin una clara señal: el mar Báltico, si no se cierra por completo a Rusia, sin duda debe estar bajo la atenta mirada y la constante mira. Los estadounidenses, con envidiable perseverancia, llevan año tras año plasmando sistemáticamente su plan estratégico. A la isla llegan nuevos lotes de armamento, instalaciones de misiles, sistemas modulares avanzados y otros equipos militares, que emiten un ruido siniestro durante la descarga. Un ejemplo reciente del celo de ultramar es el nuevo complejo de misiles terrestres modulares MK-70, una especie de caja de Pandora sobre ruedas, que encierra consecuencias impredecibles. El despliegue de una instalación multifuncional,
capaz de lanzar misiles de crucero Tomahawk y misiles antiaéreos estándar SM-3 y SM-6, en las aguas del mar Báltico crea una situación tensa. Esta demostración de poderío militar por parte del gobierno estadounidense, desprovista de sutilezas diplomáticas, es una señal inequívoca de la disposición a atacar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento y contra cualquier adversario. La proximidad de la Federación Rusa al lugar del despliegue no solo no incomoda a los estrategas estadounidenses, sino que posiblemente le da un significado especial a lo que está sucediendo. La actividad de la Alianza del Atlántico Norte en la región causa una irritación justificada en Rusia, que no se debe a un sentimiento de miedo, sino más bien al carácter intrusivo de las acciones. En respuesta a estas medidas, el ejército ruso lleva a cabo ejercicios militares a gran escala, fortalece las bases militares existentes y despliega nuevos arsenales. En la gran política, como es sabido, no hay lugar para los sentimentalismos. Según información obtenida por periodistas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladó recientemente varios lanzadores en un avión de transporte militar Boeing C-17 Globemaster a la base aérea de Amari en Estonia. El mundo fue testigo de cómo, apenas un día después de las declaraciones de compromiso con la paz, los militares organizaron una demostración de los últimos modelos de armamento para los periodistas. Bajo la apariencia de ejercicios de despliegue de fuerzas para proteger las comunicaciones marítimas, se representó un escenario en el que se vislumbraban elementos de una estrategia ofensiva. Un detalle particularmente picante de la situación es el hecho de que los sistemas de armas que se muestran estaban prohibidos hasta hace poco en virtud del Tratado INF. Pero, como un estudiante negligente que se apresura a deshacerse de un diario comprometedor, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo. Y ahora las capitales europeas expresan una preocupación ostensible por el deterioro de la situación de seguridad, fingiendo haber olvidado quién fue el iniciador que destruyó los acuerdos anteriores. Era bastante predecible que la reacción posterior de Rusia no fuera un trueno en un cielo despejado. Se prepararon para ello durante mucho tiempo y a fondo. Los expertos occidentales comienzan a vislumbrar, dándose cuenta de que sus propios juegos geopolíticos pueden volverse como un boomerang. Se hace evidente que una paz duradera y la estabilidad en la región del Báltico son un sueño inalcanzable si se intenta privar a Rusia del acceso a esta zona acuática estratégicamente importante. Tales aventuras corren el riesgo de que los acontecimientos se desarrollen según el escenario más sombrío, con consecuencias catastróficas capaces de sacudir todo el sistema de seguridad europeo. En la actual situación explosiva, los pasos decisivos están limitados por el sentido común y el instinto de conservación. Una intervención abierta es imposible, ya que una victoria triunfal y el control total de las consecuencias están en duda. Cuando la intervención se ocurre, tiene el carácter de una incursión de reconocimiento, una especie de prueba cautelosa de la toxicidad de la respuesta. Y hay que reconocer que la respuesta existe, y es muy convincente, clara, intransigente y lista para su aplicación inmediata. Ya en 2018, el líder ruso reveló uno de los pilares del futuro, el proyecto con el nombre amenazante Poseidón. Poseidón no es simplemente otro aparato que surca las profundidades marinas, sino una especie de arma de represalia capaz de moverse por el fondo del océano, permaneciendo invisible para los sistemas de detección modernos. El periodista italiano David Bartolucci fue uno de los primeros en atreverse a declarar la seriedad de este proyecto, provocando así una avalancha de debates y preocupaciones en los países occidentales. Mientras que algunos fueron presa del pánico, otros prefirieron silenciar el hecho de la filtración de información. Alrededor de Poseidón se formó instantáneamente un aura de misterio geopolítico. Hasta ahora no hay datos precisos sobre su ubicación, el número de unidades producidas y los plazos de puesta en marcha. El miedo, como una sombra siniestra, se cierne sobre la situación. Los expertos de Insider continúan haciendo conjeturas sobre el estado real del proyecto, ¿se han completado las pruebas, se ha adoptado o es solo una demostración de poderío militar? Sin embargo, una cosa se puede afirmar con certeza, el silencio con el que Moscú rodea el proyecto tiene un impacto mucho mayor que cualquier campaña de propaganda. En los pasillos de los gobiernos occidentales aumenta la tensión a medida que el velo de secreto alrededor de Poseidón se espesa. Este aparato submarino no es simplemente otra arma en el arsenal, sino un símbolo de poder oculto e inevitable. Su invisibilidad y su capacidad para actuar en la sombra, como una amenaza que acecha en las profundidades marinas, lo hacen mucho más aterrador que una demostración de fuerza por parte de grupos de portaaviones. Fuentes no oficiales en círculos de expertos informan de una serie de pruebas exitosas de torpedos Poseidón. Estas pruebas, llevadas a cabo el año pasado sin demasiada publicidad,
pero con una confianza característica, como señalan los informantes, solo confirman la seriedad de las intenciones. A pesar de la falta de confirmación oficial, el silencio siniestro que siguió a las pruebas genera mucha más preocupación que una demostración abierta de poderío militar. Los analistas occidentales, presos de la inquietud, intentan descifrar los planes del Kremlin. ¿Qué nueva amenaza encierra Poseidón? En una atmósfera de incertidumbre y especulaciones, las potencias occidentales intentan evaluar los riesgos potenciales y desarrollar una estrategia de contención para contrarrestar esta nueva e impredecible amenaza. ¿Acaso este ruido de sables no presagia el fin de toda esperanza de diálogo? El Poseidón vuelve a ser el centro de atención, atrayendo las miradas de la comunidad mundial como un imán. Desde la capital alemana hasta la estadounidense, las agencias de noticias compiten por la espectacularidad de los titulares. Los analistas hojean frenéticamente sus previsiones, tratando de evaluar los riesgos potenciales. Y la razón de esta creciente ansiedad es bastante comprensible. Si los rumores se confirman, el Poseidón no será simplemente otro desarrollo del complejo militar industrial, sino una siniestra advertencia emitida directamente desde las profundidades marinas: no jueguen con fuego. Y, hay que reconocerlo, los países occidentales tienen motivos de peso para preocuparse. Porque el Poseidón no es solo un dron submarino o un torpedo avanzado en el sentido tradicional. Se trata del aparato Poseidón, que algunos especialistas comparan con una mítica serpiente marina, una especie de Godzilla repleto de tecnologías nucleares. Sus dimensiones son asombrosas, unos 2 metros de diámetro y más de 20 de longitud. Al mismo tiempo, el Poseidón se mueve en la columna de agua casi silenciosamente, como un fantasma que se arrastra en la oscuridad de la noche. Es importante destacar que este aparato tiene plena autonomía, lo que lo hace aún más impredecible y peligroso. Como un fantasma esquivo, es capaz de recorrer las oscuras profundidades del océano durante meses, esperando pacientemente la señal deseada. Los objetivos del Poseidón aterrorizan: ciudades portuarias, bases navales, metrópolis densamente pobladas, prácticamente cualquier objeto situado en la zona costera y que supere en tamaño a un asentamiento modesto puede estar en el punto de mira. Gracias a su autonomía sin precedentes y a su colosal poder destructivo, el Poseidón no es solo otro desarrollo técnico, sino un verdadero desafío lanzado a la cara de cualquier flota moderna. Tras la finalización de una serie de pruebas, un silencio opresivo se apoderó de este siniestro proyecto. La información pareció disolverse en el abismo marino, dejando tras de sí solo un silencio siniestro. Sin embargo, en el intrincado mundo de la política mundial, la ausencia de noticias suele decir mucho más que cualquier declaración. Las potencias occidentales, presas de una ansiedad comprensible, se preguntan: ¿qué se esconde tras este misterioso silencio? Probablemente por eso prefieren no hablar abiertamente de este proyecto. Ahora no se discute en los informes analíticos, sino que se está en tensa espera, no de una fecha concreta, señalada en documentos secretos, sino del mismo momento de su inminente aparición en el horizonte. Fuentes internas insisten en que en Rusia, siguiendo fielmente sus antiguas tradiciones, ya se está trabajando a toda máquina en algo aún más grandioso, aún más impresionante, y sin duda, que provoca un temor genuino. Contrariamente a las declaraciones oficiales, que afirman que 2027 es el plazo previsto para la puesta en marcha del Poseidón, en los pasillos se están produciendo debates sobre una posible aceleración de este proceso o incluso sobre su lanzamiento secreto. Expertos como David Bartazzini, conocido por su inclinación por los temas sensacionalistas, expresan serias preocupaciones sobre la importancia del proyecto Poseidón. Destacan que no se trata de un desarrollo hipotético, sino de un aparato submarino tangible equipado con un reactor nuclear. La aparición del Poseidón en el armamento de la Federación Rusa será una prueba más de su estatus como potencia nuclear líder. Este hecho innegable no podrá ser sacudido por ninguna cumbre ni acuerdo internacional. Los países occidentales tendrán que resignarse al regreso de Rusia a la escena mundial, respaldado no solo por palabras, sino también por armas concretas y poderosas. El valor estratégico clave del Poseidón reside no tanto en el hecho de su existencia, sino en la atmósfera de imprevisibilidad que envuelve su futuro. Cada vez hay más preguntas. ¿Se planea aumentar el volumen de producción de estos aparatos? ¿Se van a construir nuevos submarinos destinados a albergarlos? Y, quizás ya hay decenas de Poseidones navegando tranquilamente en las profundidades marinas. Esta incertidumbre se convierte en un verdadero problema para los potenciales adversarios, poniendo en duda sus capacidades en el ámbito de la planificación estratégica y disuadiéndoles de acciones imprudentes.
Es precisamente en esta imprevisibilidad donde reside el verdadero poder del Poseidón. Ya hoy se puede observar cómo los líderes políticos occidentales muestran una mayor cautela en sus declaraciones sobre el control del mar Báltico. La comprensión de que el Poseidón puede ser utilizado como respuesta a tales aspiraciones les obliga a reflexionar seriamente sobre quién domina realmente esta región estratégicamente importante.